la mesa y ya radicado en el Congreso de la República está el proyecto de reforma tributaria, denominado por el gobierno Ley de Solidaridad Sostenible. Por eso, vamos al punto ahora. La comunicación en este instante es con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, muy buenos días, bienvenido a Vamos al Punto Ahora. Y mi primera inquietud es, ¿cómo define usted la reforma que ha presentado en las últimas horas el Gobierno Nacional en materia tributaria? Señor, muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo la definiría como un error en lo que hace referencia al tratamiento para cientos de miles de productores de alimentos que le han garantizado la seguridad alimentaria a Colombia y también para los consumidores. Esa sería nuestra definición, pero en particular por el tema del IVA. Porque en los programas sociales, por supuesto, qué bueno el esfuerzo que está haciendo el gobierno ante semejante situación que vive el país y hay que apoyar esa parte, pero hay que mirar de dónde sale la plata, porque pareciera que está saliendo no solamente de recursos de las empresas, pero desafortunadamente también le puede golpear el bolsillo a millones de hogares de nuestro país. Ese es el problema grande. ¿Y qué pasa entonces con los productores, aquellos productores de alimentos, de comida en el país, y precisamente también con los consumidores? ¿Cómo dejar eso en un equilibrio verdadero, de acuerdo a lo que usted plantea? Pues mire, el gobierno nacional pretende eliminar el régimen de exentos al menos para 7 productos alimenticios que son críticos para la nutrición de los colombianos. Sí. El pollo, el huevo, el arroz, la carne de res, la leche, los quesos frescos y el pescado. Esos productos hoy no tienen IVA, pero los insumos, vamos a poner el caso del huevo, que utilizan los avicultores, la comida que comen las gallinas para poder poner ese huevo, tiene IVA del 5%. Hoy el consumidor no siente ese IVA del 5% por una razón, Juan, porque el huevo está exento de IVA. Pero en el momento en que el gobierno decida volver excluido el huevo, el consumidor diría, yo tampoco voy a pagar IVA. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que ese IVA del 5% que pagan las gallinas o la comida de las gallinas para poder producir ese huevo, va a seguir teniendo IVA del 5%. Y si usted le suma esos IVAs de la comida, como el de los empaques y otros que tienen los productores para poder llevar ese huevo a la mesa de los colombianos, pues el incremento de manera inmediata solo con esta reforma sería de más del 5%. Y por eso nos preocupa que el gobierno insista en quitar el régimen de exentos para los alimentos y que obviamente deje los insumos gravados, porque eso significa más costo para el productor y por supuesto más costo para el consumidor. Dentro de la cadena productiva, y usted me corrige si no lo estoy diciendo bien, pero en todo caso cambiaría el tema y lo que haría es incrementar en diversas etapas de esa cadena productiva. ¿Es así? Claro, y además el ministro de Hacienda ha dicho que no se gravaría la cadena de valor, pero yo le pongo este ejemplo. La comida de las gallinas hoy tiene 5% de IVA, pero Gustavo, no la siente el consumidor como la expliqué. Y ahora lo que va a ocurrir es que sí lo va a sentir, pero le pongo otro caso. El gobierno parece que quiere ponerle IVA a los tractores, a las guadañadoras, a los costales de fique, a las redes de los pescadores. Y esa cadena de valor implica mayores costos para nuestros productores. Y otra cosa adicional, Juan, el gobierno está pensando en poner un impuesto al consumo del 8% para los plaguicidas. Y para quienes nos están viendo, ¿qué son los plaguicidas? Es una herramienta fundamental que nuestros agricultores necesitan para poder controlar plagas, enfermedades y malezas que se dan en los cultivos agrícolas. ¿Por qué? Porque Colombia es un país de condición tropical. Entonces yo me pregunto si ese 8% de más de impuesto es una parte de la cadena de valor y los plaguicidas pueden representar entre el 8 y el 14% del costo total de un cultivo como el arroz, como la papa o como el banano, pues obviamente eso afecta a productores, pero también a nuestros consumidores. Doctor Bedoya, teniendo en cuenta eso que usted me está planteando, toda esa cadena y el tema del plaguicida, por ejemplo, de los plaguicidas, ¿en cuánto podría aumentar el valor de alimentos esenciales dentro de la canasta familiar? Estoy hablando desde el paso del campo a la ciudad, pongámoslo en esos términos. En todo caso, había un incremento inmediato. Pues mire, cuando usted coge los ejemplos que le he dado, el del arroz, el del pollo, el de la leche, los cálculos preliminares de los diferentes sectores indican que pueden existir incrementos en los costos de producción de más del 5%. Entonces alguien dirá, no, Bedoya, pero es que eso no representa que enseguida el precio va a subir 5%. Pues
Obviamente el mercado es el que definirá, pero yo le digo también lo siguiente, es que 5% de sobrecosto, cuando usted tiene un país con una inflación del 1.6 y cuando el salario mínimo, con ese gran esfuerzo que hizo el presidente de la República para que el salario mínimo subiera 3.5%, pues el 5% termina siendo una cifra muy importante. Obviamente, ¿qué nos preocupa adicional a esto, Juan? Que el consumidor, vamos a decir que los precios suben más del 5% por el tema de los costos y el IVA. El consumidor dice, bueno, yo no puedo pagar el 5% más, entonces, ¿qué hago? O bajo el consumo, y aquí viene lo peor, o me voy a comprar el producto importado. ¿Y por qué? Porque el producto importado no va a pagar IVA y los productores nacionales quedan en una gran desventaja, una triste desventaja frente al producto importado, porque los nuestros van a tener esos IVAs en los insumos que le acabo de contar, pero el productor exportador por allá en Estados Unidos o en Ecuador o en Perú no los tiene. Entonces el exportado a Colombia viene en coche, mientras que el productor nacional sí que va a sufrir las consecuencias de lo que está planteado por el gobierno en esta reforma. El exportado vendría en coche y usted lo ha planteado en las últimas horas, lo escuché precisamente en alguna declaración. En ejemplos básicos, ¿cómo sería el tema? ¿Quiénes se verían enfrentados precisamente a esa importación? El tema del arroz me parece delicado, por ejemplo. Claro, mire, le voy a dar 3 ejemplos. Le doy el caso del arroz. Hoy los productores de arroz se enfrentan importaciones de Ecuador, empiezan importaciones también a ratos de Perú, de los Estados Unidos de América, obviamente por el TLC. Pero le cuento otra cosa, en este momento en Colombia hay más de 1 millón de toneladas de arroz de inventario, es decir, tenemos arroz muchísimo. Entonces ya tienen esas importaciones y ahora nuestros productores de arroz que van a tener IVA en los tractores, que van a tener IVA en los aspersores de sus sistemas de riego, que van a tener IVA en los costales, pues, y van a tener IVA en los hipoconsumo, perdón, en los plaguicidas, pues van a tener mayores costos y entonces el arroz importado va a ser más barato. Los productores de cerdo, el país importa al año más de 90.000 toneladas de cerdo que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces los productores de cerdo que han hecho un gran esfuerzo, usted lo ha visto siempre y en este canal sí que se ve cómo hacen campañas para promocionar el consumo de cerdo nacional, que además genera mucho empleo formal. Pues ahora, ¿qué va a pasar? Más costos por el IVA en los alimentos que le tienen que dar a los cerditos y más IVA por los otros insumos que le he mencionado. Mientras que el cerdo importado que viene de Estados Unidos, pues viene en coche literalmente y ahí se van a ver enfrentados. Y en el caso del pollo es igual, y en el caso de la tilapia y de la trucha también es igual, porque tenemos acuerdos comerciales con otros países que van a tener una ventaja sobre nuestros productores. Entonces, el gobierno hace un gran esfuerzo en muchos temas, pero no se puede equivocar en este, Juan, porque esto sería tristemente generarle un golpe bastante duro a esa gran cantidad de productores de alimentos de nuestro país, que yo quiero reiterarlo aquí. Le han cumplido al campo, le han cumplido a Colombia, perdón, le han cumplido a Colombia garantizando la seguridad alimentaria en esta pandemia. Es momento de que no nos olvidemos del campo y entre todos le cumplamos a esos cientos de miles de colombianos y colombianas que trabajan día a día por la seguridad alimentaria del país. Sin duda alguna, la seguridad alimentaria, de eso damos fe todos los colombianos, porque aquí no ha existido escasez en medio de toda esta lucha, en medio de la pandemia, en medio de lo que ha significado el COVID-19. Eso no tiene discusión alguna, doctor. Y mire, el tema de la sobretasa de la gasolina, se ha planteado que podría subir entre 500 y 1.000 pesos el galón. Eso también va en contra de esa cadena. ¿Cómo llegan las cosechas, cómo llegan las frutas, cómo llegan los diferentes productos desde el campo a las ciudades? Ahí tiene le nace otra pata al cojo, es que se dice. Claro, no solamente con el tema de la gasolina, sino también con el tema de la energía. ¿Por qué? Porque usted para producir alimentos y para moverlos necesita los camiones. Esa gran cantidad de carga. Colombia produce millones de toneladas de alimentos que tienen que recorrer todo el país, ya bien sea porque van de los centros de producción a los de distribución o a las plazas mayoristas, o bueno, en general, y eso obviamente es un golpe muy duro. Y fíjese lo curioso, Colombia tiene un interés y tiene una gran posibilidad que se deriva del sector agropecuario en los combustibles no fósiles, el biodiesel que viene de la palma y también el etanol que viene de la caña de azúcar. Ahí también hay complejidades en esta reforma que ojalá se resuelvan de manera acertada. ¿Por qué? Porque lo que no podría ocurrir es que entonces se incremente el costo del combustible y no se le dé espacio a los combustibles no fósiles, que también son muy buenos para el medio ambiente. El tema de los servicios públicos, si usted bien lo anotaba, se necesita agua, obviamente, y van a cobrar. Se necesita, bueno, no, pero es que esto es en 4, 5 y 6.
esto no va a aplicar de todos modos, o tiene alguna incidencia en el campo el tema de servicios públicos. ¿Cómo lo podríamos definir? En el tema industrial, diría yo, más bien. Claro, pero digamos, yo ahí sí le digo, definitivamente, si esos son estratos 4, 5 y 6, Sí. pues están las empresas ubicadas en esos lugares, ni más faltaba, porque en esto hay que acompañar al gobierno en lo siguiente. Los que más tienen o los que más tenemos, que más paguemos. Pero hay unas situaciones que se desprenden de esos lenguajes que son complicados en estas reformas y por eso hay que puntualizarlas en este tipo de escenarios. Porque alguien diría, bueno, no va a haber IVA, lo del agua, lo de la energía, lo de la gasolina, pero cuando ya empieza uno a aterrizar en el territorio, ¿qué es lo que pasa? Pues se ven impactos que por lo menos desde nuestra lógica se pueden discutir con el Congreso de la República, ojalá con el gobierno. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es que le vaya bien a Colombia, que los más vulnerables tengan mayores ayudas por parte del Estado. Pero ser solidario, Juan, también es no encarecer la comida de los colombianos y ser solidario es también seguir cumpliéndole al campo colombiano. Al propósito de la comida para los colombianos y la clase media, es definitivamente, y de acuerdo a lo que han expresado varios investigadores del tema, varios expertos y gremios como el suyo, pues la situación de la clase media en este instante queda tambaleándose la clase media frente a este tipo de reforma que se está planteando, según lo señalan. Mire, yo le diré lo siguiente, a mí no me gusta hablar de clase media porque es que yo creo que en Colombia no hay clase media. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hay entonces, doctor? Exacto, permítame poner el ejemplo. El gobierno nacional ha dicho que a los más vulnerables, a los de pobreza extrema, les va a extender los beneficios, que estábamos hablando de 4 millones de hogares. Colombia tiene más de 13 millones de hogares en total. Esos 4 millones de hogares son los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad, es decir, ganan menos de un salario mínimo. Pero después viene lo que mal llaman la clase media, que son los colombianos que ganan entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos al mes. Estamos hablando, Juan, de 6.4 millones de hogares, que en promedio son hogares de 3 personas, según los define el DANE. Yo me pregunto, ¿un hogar que gana 2.700.000 pesos al mes se puede considerar la clase media? Claramente no. Y esos hogares no van a tener la devolución del IVA. Entonces, por eso para nosotros es tan importante evitar al máximo que cualquier impacto de manera directa o de manera indirecta sobre los insumos que utilizan los productores de comida para garantizarle la seguridad alimentaria a todos los hogares del país, pero hablemos de esos 6.4 millones de hogares, no tengan ningún impacto en los costos de producción para que tampoco vaya a afectar el costo de la alimentación y la nutrición de los hogares del país. Porque además hay que decirlo, tristemente, y a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno en el último año, la pandemia ha destrozado ingresos, ha destrozado el empleo, y ahí hay una gran cantidad de esos hogares que por más de que tengan algo de plática, están muy apretados. Entonces, por eso esperamos que se oiga la voz de la SAC y de sus afiliados para evitar que por la vía de los costos de la alimentación se le complique más la vida a esos 6 millones de hogares que no tienen los beneficios de los programas sociales que claramente deben tener y fortalecerse para los más vulnerables. Doctor, desde su óptica, ¿cuál es el futuro que tiene esta reforma tributaria, llamada por el gobierno Ley de Solidaridad Sostenible? ¿Tiene futuro en el Congreso de la República? Yo creo que tiene futuro en la medida en que el gobierno replantee algunos de los elementos que usted muy generosamente me ha permitido discutir con usted. Sí, señor. Claro. Para que el Congreso de la República también pueda tomar una decisión. Porque el gobierno también puede tomar la posición de decir, yo me voy contra todo el mundo y la saco adelante. Y la puede sacar adelante. Pero yo creo que el tema no es sacarla adelante por sacarla adelante. El presidente de la República tiene una enorme conciencia social. Claro, el ministro de Hacienda lleva las reformas a lo que él considera desde el punto de vista fiscal, pero yo creo que acá el gobierno sí tiene que repensar su estrategia, qué quiere esta reforma y cuáles son esos puntos tan sensibles que yo creo que ya los conocemos todos los colombianos para que se tomen mejores decisiones y si no, quedamos en manos del Congreso de la República para que se evite desafortunadamente una situación lesiva para esos cientos de miles de colombianos que producen alimentos todos los días, pero también para esos millones de hogares de nuestro país que se los consumen. Dos últimas inquietudes, doctor Bedoya. Se plantea una reforma que, según los expertos, llegaría por los 25 o 26 billones de pesos en caso de que pasara como tal. Obviamente va a ocurrir de todo en el Congreso de la República en caso de que ocurra. Y le van a colgar 1.000.000 de cosas, obviamente, desde el Congreso de la República. Pero adicionalmente a eso y a lo que puedan expresar los congresistas, está el tema de que deja para el próximo gobierno muchas de estas medidas. ¿Qué garantías hay de que el próximo gobierno
siga y continúe en esta brecha que ha demarcado el presidente Duque y más bien no llegue y diga yo no quiero esto y nos veamos enfrentados pues a una situación aún más difícil. Esas son mis dos inquietudes. Pues mire, qué buenas preguntas y trataría de responderla en una sola. Lo que más le interesa a la gente, no solamente al empresario, al trabajador, a las familias, es la estabilidad en las reglas de juego y la claridad de en qué cancha está jugando. Y por eso estas reformas que vienen y vienen, todos los gobiernos hacen más de una reforma tributaria, pues obviamente pone nerviosa a la gente para invertir o para tomar decisiones. Y estamos en un año político y eso no lo puede desconocer el gobierno y tampoco el Congreso de la República. Yo lo he dicho con mucha cautela, yo creo que esta reforma podría llegar a definir una elección presidencial y definitivamente estamos muy en Colombia, tristemente en una gran polarización y sobre todo sujetos a lo que ocurra en el próximo debate que ya empezó, ni siquiera es hablar de marzo del año entrante, sino que ya empezó. De tal manera que nada nos garantiza que el próximo gobierno va a llegar a cambiar las cosas, porque también dependemos de un factor fundamental, Juan, y es la recuperación de la economía. Y para que haya una recuperación económica hay que tener tres elementos. El primero, la estabilidad en las reglas de juego. Segundo, que las nuevas reglas que se pretenden involucrar con esta reforma no lesionen el aparato productivo y por el contrario, que lo saquen adelante. Y tercera, que para nosotros es la más importante, el distanciamiento social, el uso de la máscara y lavarse las manos. Porque esos picos que estamos viendo y esa saturación de unidades de cuidado intensivo desafortunadamente van de la mano de la falta de conciencia de muchos de nuestros compatriotas. Si esos tres factores no están, estoy seguro que Dios no lo quiera, en un año o más, si usted me invita nuevamente a este espacio, estaremos viendo otro gobierno tratando de plantear otra reforma porque las cuentas no dan. Y tenga la seguridad que no lo voy a invitar en un año, lo voy a invitar muy pronto porque esta reforma tributaria va a tener cambios y va a ir va a ir cambiando poco a poco de acuerdo a lo que vayan expresando las diferentes bancadas, las de gobierno, las opositoras, así que habrá mucha tela de dónde cortar. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, muchas gracias por su atención con Noticias Caracol ahora. Muy amables, señor. A ustedes, muy amables como siempre, es que tengan un buen día. Lo mismo para usted. Continuamos con nuestra programación. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora.